Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Regulación Sanitaria les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Elaboración y presentación de informes periódicos de seguridad, el cual lleva como objetivo presentar a los participantes y usuarios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria el contenido y la estructura de informe periódico de seguridad, destacando su importancia en la gestión de riesgo y su cumplimiento normativo. Este webinar es el número 17 de 34 formaciones en línea que se han preparado en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalización de la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del chat que les será publicado y contaremos 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, notificamos que este día se llevará a cabo un simulacro de sismo a las 10 a.m. a nivel de carteras de Estado para su debida consideración el desarrollo del presente webinar. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la doctora Karen Stephanie Iraeta Chávez. Ella es doctora en medicina graduada de la Universidad del Salvador. Cuenta con un posgrado en electrocardiograma de la Universidad Evangélica del Salvador. Tiene un diplomado en farmacovigilancia en México Latinoamericana de la Universidad Autónoma de México. Actualmente forma parte del equipo técnico como analista médico de farmacovigilancia en el Departamento de Farmacovigilancia y Cosmetovigilancia de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Cedo la palabra a la doctora Karen Stephanie Iraeta Chávez. Adelante, doctora. Buenos días. Como Superintendencia de Regulación Sanitaria es un placer para mí, para todo el equipo, exponerles esta temática y asimismo se espera que sea una experiencia enriquecedora para todos. Es un placer y en esta ocasión, para comenzar, vamos a hablar, como dijo mi compañero, acerca de los informes, la elaboración y presentación de informes periódicos de seguridad. Por motivos de señales voy a quitar la cámara y voy a compartir la presentación con ustedes. Gracias. Bueno, como Superintendencia de Regulación Sanitaria, mi persona, soy Karen Iraeta Chávez, soy analista médico del Departamento de Farmacovigilancia y Cosmetovigilancia de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Doctora, ¿nos puede compartir pantalla completa, por favor? Gracias. Ok. ¿Se logra ver ya con pantalla completa? No, aún no. Okay. Permítame.
Ahora, Perfecto, hoy sí. Muchas gracias, ok, doctora. las disculpas del caso. Entonces, como les decía, en este día vamos a hablar acerca de la elaboración y presentación de informes periódicos de seguridad. El contenido de este día conlleva la definición, los objetivos, base legal, los medicamentos que deben presentar IPS, PSUR o PEBRER, guías para el regulado, periodos de presentación y partes del mismo informe. Para iniciar, tenemos que definir qué es un informe periódico de seguridad. Como podemos observar, hay diferentes términos a los cuales se le acuñe este significado, que se conoce como IPS, que en nuestro país es Informes Periódicos de Seguridad, PEBRER, Periodic Benefit Risk Evaluation Report, PSUR, Periodic Safety Update Report, y esto depende de las legislaciones de cada país. Anteriormente, lo que ha cambiado a lo largo del tiempo en esta terminología es el contenido de la misma. ¿Por qué? Porque anteriormente se presentaban estos tipos de informes, se presentaban de manera que la información era en el periodo de presentación que se estaba evaluando. Actualmente es una evaluación acumulada desde la primera información del informe periódico de seguridad hasta el que se presenta. Entonces, por eso es que se puede llamar de diferentes formas dependiendo de la legislación de cada país. Ahora bien, según la GBP, a través del módulo 7, que es específico para los informes periódicos de seguridad, la definición nos dice que son documentos de farmacovigilancia destinados a proporcionar una evaluación del balance riesgo-beneficio de un medicamento para que los titulares de registro sanitario los presenten en los tiempos definidos para la etapa posterior a la comercialización. Es importante mencionar que tanto los informes periódicos de seguridad como los planes de gestión de riesgo que fueron presentados semanas atrás por mi compañera, son los dos documentos más importantes o esenciales de la farmacovigilancia. En el caso de los informes periódicos de seguridad, estos informes son realizados por las compañías para ser presentados a las autoridades regulatorias con cierta periodicidad. Esta periodicidad está definida por la autoridad reguladora. Y como su nombre lo indica, son informes periódicos, es decir, de que se realizan periódicamente y vamos a ir observando que cuando se autoriza un producto, la presentación de estos es en un tiempo más corto. Mediante la seguridad se va estableciendo, se va espaciando esta presentación de los informes periódicos de seguridad. Y lo más importante es que es una reevaluación del balance riesgo-beneficio del medicamento. Estos informes, así como en la definición se presenta, se realizan en la etapa posterior a la comercialización. ¿Por qué? Porque en la etapa de los ensayos clínicos los pacientes expuestos son muy pocos, son pacientes ya determinados y en un tiempo establecido. Entonces, ahí no se puede establecer adecuadamente la seguridad. Se conoce mejor ya cuando se comercializa el producto. Continuando, todo documento tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del informe periódico de seguridad? Es presentar un análisis integral, conciso y crítico del balance riesgo-beneficio del medicamento, teniendo en cuenta la información, tanto nueva o emergente, en el contexto de la información acumulada sobre riesgos y beneficios. Es decir, que es un resumen de la información acumulada y actualizada de la seguridad del producto. Si bien es cierto, la evaluación de un informe periódico de seguridad es complejo, la realización del mismo es aún más complejo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer este análisis conciso y crítico del balance riesgo-beneficio del medicamento.
Con respecto a la información que esencialmente debe contener un PESUR, vamos a observar que se obtienen datos, se recogen datos de esa información de los informes periódicos de seguridad a través de las exposiciones, nueva información de ensayos clínicos, post-marketing y a través de la literatura. Se evalúan esas señales, esos riesgos y esos beneficios. Y posteriormente se hace un análisis integral de la relación del beneficio-riesgo del producto, que al final va a generar conclusiones y acciones. Si se afecta esa relación del beneficio-riesgo, se pueden realizar acciones regulatorias, como por ejemplo, cambios en la modalidad de venta, actualización del plan de gestión de riesgo, actualización del material informativo, tanto para los pacientes como el profesional de salud y los estudios post-autorización. Base legal. En El Salvador tenemos 3 documentos muy importantes. Uno de ellos es el RTS, el Reglamento Técnico Salvadoreño de Productos Farmacéuticos para Medicamentos para Uso Humano en Farmacovigilancia, que fue publicada en el 2016. Esta establece a través del numeral 6.3 las atribuciones a través del literal D, las atribuciones de la autoridad reguladora de exigir la presentación de estos informes periódicos de seguridad como requisito de autorización de comercialización de los medicamentos. Y a través del numeral 6.7, en las letras D, la responsabilidad de los distribuidores y los productores de la presentación y evaluación de este beneficio-riesgo de los medicamentos. Y en el literal E del numeral 6.7 menciona la periodicidad de la presentación de estos informes. Asimismo, tenemos la norma técnica de farmacovigilancia. Esta fue publicada en el 2022 a través del artículo 11, numeral 4, nos menciona que la autoridad reguladora tiene que recibir, evaluar y analizar estos informes periódicos de seguridad de los medicamentos, ya sean biotecnológicos, vacunas, biológicos, huérfanos, etc. Y a través del artículo 25, numeral 24, menciona la periodicidad con que deben de ser presentados estos informes periódicos de seguridad. En el 25 habla del resumen ejecutivo, que debe de ser entregado en idioma español. Las demás partes del informe periódico de seguridad pueden ser entregadas en inglés o en español. Y el 26 que habla de la evaluación de la seguridad de los medicamentos. Y por último, y no menos importante, la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, en la cual menciona que las actividades y todas las responsabilidades de farmacovigilancia serán realizadas por la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Muy bien, como les mencionaba a través de la norma técnica en el artículo 11, numeral 4, ¿qué medicamentos deben presentar los IPS, PESUR o PEBRER? Medicamentos biológicos, biotecnológicos, vacunas, nuevas combinaciones fijas de principios activos, medicamentos innovadores, productos huérfanos, medicamentos con nuevas indicaciones, nuevas formas farmacéuticas, etc. Esto las podemos encontrar en el artículo 11, numeral 4 de la norma técnica. Ahora bien, la Superintendencia de Regulación Sanitaria en su página web presenta las guías que son de apoyo para el regulado para la presentación de estos informes periódicos de seguridad. Dentro de este link, que es www.srs.gov.sb, nos vamos a la sección de servicios, se da clic otra vez en servicios, en la unidad de registros de productos farmacéuticos, podemos observar que hay una guía, que es la guía para autorización de modificaciones posteriores al registro y renovación de productos farmacéuticos. En ella se debe adicionar el informe periódico de seguridad. También, dentro del Comité de Farmacovigilancia,
se encuentran herramientas y manuales referentes a informes periódicos de seguridad. En el caso de las herramientas, hay un formato de informes periódicos de seguridad, que es una plantilla que es de ayuda para ir llenando la información que usted somete a la autoridad reguladora y no se le dificulte la presentación del mismo. Asimismo, en el apartado de los manuales, hay un manual para completar el formato de estos informes. Este manual es una guía para realizar este formato de informes periódicos de seguridad. Todos estos procedimientos están alineados con documentos internacionales, como es en el caso de la GBP, la Guía de Buenas Prácticas en Farmacovigilancia, del módulo 7, que habla específicamente de los informes periódicos de seguridad. Asimismo, la ICH a través de la E12R2. También se cuentan con otros servicios, que es en los servicios en línea, que a través de la ventanilla electrónica se pueden someter los informes periódicos de seguridad. Aparece esta ventana en donde se tiene que llenar con sus respectivas credenciales. Ya adentro se da clic en productos farmacéuticos, posteriormente en el área de farmacovigilancia y finalmente, en este caso, la adición o actualización de informes periódicos de seguridad. Como habíamos mencionado anteriormente, se deben presentar los informes periódicos de seguridad con cierta, valga la redundancia, periodicidad. Esta periodicidad depende de el International Birthday, que es la fecha de nacimiento mundial del producto. Los primeros 2 años, la frecuencia de presentación serán cada 6 meses. Y se tiene que tener unos días para la elaboración y ser presentado en la autoridad reguladora. Y se tienen, después de esos 6 meses, 70 días después del Data Lock Point, que es el cierre de datos de la compañía. Asimismo, los 3 años posteriores se presentarán cada año y se tendrán 90 días para la elaboración del informe. De los 6 años en adelante, la presentación va a ser cada 5 años y se tendrá 90 días después del Data Lock Point. Y tenemos una más, que es a solicitud de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, en la cual se tendrán 70 días después del Data Lock. Para ser un poco más específicos, tenemos 2 fechas de elaboración posterior al Data Lock Point. Uno es 70 días calendario y otro es 90 días calendario. ¿De qué va a depender? Del periodo que cubre el informe periódico de seguridad. Si es hasta 2 meses, se tendrá 70 días calendario. Y si es mayor a 12 meses, se tendrán 90 días calendario. Lo vamos a ver en función de un ejemplo, para que sea un poco más fácil de entender. Mi producto se le autorizó, su Día Internacional de Nacimiento fue el 1 de enero del 2024. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, los primeros 2 años se realizan, el tiempo que cubre la presentación de los informes periódicos de seguridad son de 6 meses. Es decir, que el Data Lock Point es el 30 de junio del 2024. Es decir, que durante esos 6 meses, toda esa información nueva de beneficios, riesgos, señales, van a ir incluidas en ese periodo, en esos 6 meses. Y se va a realizar una reevaluación del beneficio-riesgo. Posterior al Data Lock Point, se realiza el cierre de datos. Entonces, se tiene que tener un tiempo para poder elaborarlo y presentarlo a la autoridad reguladora. Entonces, son los 70 días que se dan. Entonces, la presentación va a ser el 10 de septiembre del 2024. Sin embargo, como sabemos, la información sigue
entrando a la compañía y es importante llevar la trazabilidad de toda esa información. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo va a iniciar el segundo IPS? El segundo IPS va a iniciar al siguiente día del Data Lock Point, del primer PSUR, es decir, el 1 de julio del 2024. Entonces, se tiene otros 6 meses, porque es el segundo PSUR, para cubrir toda esa información que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el Data Lock Point de este informe va a ser el 31 de diciembre del 2024. Y nuevamente se van a tener 70 días para elaborar el documento. Es decir, que se va a presentar se tiene hasta el 10 de marzo del 2025. Es muy importante que nos manden o nos envíen su calendarización y definir en cuál calendarización ustedes se basan. Porque aquí en la EMA podemos observar el IBD. Y a partir de este ya se comienza a realizar la presentación de los informes periódicos de seguridad. Ahora bien, las partes de un IPS, PEBRER o PSUR. Son 20 partes que contemplan un PSUR. Y una parte que es muy importante es el resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo va después de la portada y antes del índice. En este, como su nombre lo indica, es un resumen de toda la información del producto. Es decir, que a veces hay informes periódicos de seguridad hasta de 1000 páginas por lo mismo, porque es un informe acumulado. Sin embargo, aquí ya va resumido toda la información y todos los cambios que se van generando dentro del informe periódico de seguridad. ¿Y qué contiene este? En él se va a incluir introducción e intervalo de presentación del informe, medicamento, clase terapéutica, mecanismo de acción, formulación farmacéutica, dosis y vías de administración, la exposición acumulada en los ensayos clínicos, si es que aplica, el intervalo estimado y exposición acumulada a partir de la experiencia post-comercialización, número de países en los que el medicamento se encuentra autorizado, resumen de la evaluación general del análisis beneficio-riesgo, las medidas adoptadas y propuestas por razones de seguridad y las conclusiones, si es favorable o no. El primer parte del informe periódico de seguridad es el IBD. Es importante mencionar que cuando se hagan las presentaciones a nosotros, a la SRS, se mencione la versión del IPS que se está presentando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una trazabilidad del mismo y de la información que nos están entregando, ya que es una información acumulada. Además, el periodo de tiempo que cubre el informe, características del medicamento, mecanismos de acción, clase terapéutica, dosis, vía de administración y forma farmacéutica, la descripción de la indicación aprobada y de la población tratada, cualquier información que no haya sido incluida y la justificación del mismo. La segunda parte es la situación mundial. Ahí se va a ir incluyendo todos los países en donde está autorizado el medicamento y las indicaciones y dosis aprobadas. Puede ser de que para El Salvador se tenga una indicación y dosis aprobada, pero para otros países en donde se comercializa no sean las mismas indicaciones. Entonces es importante que lleve esa trazabilidad de la información. Además, debe de incluir la fecha de primera autorización de comercialización a nivel mundial. Por eso es importante tener esa calendarización y tener esa información del IBD. Acciones de seguridad, medidas adoptadas por acciones de seguridad. Dentro de este van a ir incluidas todas aquellas medidas relacionadas, ya sea por los ensayos clínicos o en la investigación, y las relacionadas
en la experiencia post-marketing. En la primera parte, como en los ensayos clínicos, puede ir incluido la negación del ensayo clínico, ya sea por razones éticas o de seguridad, suspensión parcial o completa de ensayos clínicos o terminación temprana del curso de este ensayo clínico, ya sea por hallazgos de seguridad o falta de eficacia, retiro de producto en investigación o el comparador. En el caso de las relacionadas con los medicamentos en la postcomercialización, pueden ser de negación de autorización de comercialización, ya sea general o para una indicación específica, denegación de la renovación de la autorización sanitaria, suspensión de la autorización de comercialización o retiro del mercado, suspensión del suministro del medicamento por el titular de la autorización sanitaria, etc. 4. Cambios en la información de seguridad del medicamento. En esta va a ir incluida, como su nombre lo indica, los cambios que se han realizado en la información de seguridad del medicamento, ya sea nuevas contraindicaciones, precauciones, advertencias, reacciones, interacciones, sobredosis, hallazgos importantes de estudios clínicos en curso y terminados, hallazgos no clínicos significativos. Por ejemplo, se hizo cambios en la sección 4.4, 4.8, dependiendo cómo están definidas sus secciones. Número 5, patrones de uso y exposición estimada. En este, es una estimación exacta de la población expuesta al medicamento, incluidos todos los datos relativos al volumen de ventas y al volumen de recetas. Este se divide en dos: exposición solamente acumulada en los ensayos clínicos y la exposición de pacientes acumulada y en el periodo que cubre el informe durante la experiencia post-autorización. En esta tenemos una exposición general, post-comercialización, uso posterior en la comercialización en poblaciones especiales. Cuando hablamos de poblaciones especiales, nos incluyen población pediátrica, población en edad avanzada, mujeres embarazadas o lactantes, pacientes con insuficiencia hepática o renal, pacientes con otras comorbilidades relevantes, etc. Y otros usos en la postcomercialización. La EMA ha incluido unas tablas en las cuales se puede resumir esta información a través de la información que se necesita, como por ejemplo, el producto que se está investigando, el comparador y el placebo. Esto tanto en los ensayos clínicos completos o el curso. Asimismo, también se puede incluir el rango de edad, tanto en mujeres como en hombres, y el grupo étnico o racial. Presentación tabulada de datos resumidos. En esta, el objetivo es presentar los datos de seguridad a través de tabulaciones resumidas de eventos adversos graves en ensayos clínicos y tabulación resumida acumulada y en el periodo o en el intervalo de evaluación posterior a la comercialización de reacciones espontáneas serias y no serias. Es decir, que en los ensayos clínicos solo es la información acumulada de los eventos adversos graves y en la tabulación, en la postcomercialización, incluye tanto las reacciones adversas espontáneas serias y no serias en el intervalo y acumulado. La información de referencia en este acápite es muy importante. ¿Por qué? Porque se especifica la versión de la terminología del Diccionario Médico para Actividades Regulatorias, es decir, MEDRA, en el cual se codifican los términos de eventos o reacciones adversas
a través del término preferido, que es el PT, y la clase de órgano del sistema, que es el SOP. ¿Cómo podemos verlo en este caso? Tenemos el sistema, la clase de órgano del sistema y el término preferido, y a la vez en los ensayos clínicos. El producto que se está investigando, el ciego, el comparador y el placebo. Y este es en los casos que son en la poscomercialización. Y como podemos observar, está dividido en intervalos y acumulados, serios y no serios, acerca de la información de fuentes espontáneas o literatura, y tenemos solamente los serios en los reportes de estudio post-comercialización de estudios no intervencionales. En la capítulo 7, resúmenes de los hallazgos significativos de ensayos clínicos durante el intervalo de notificación. Este proporciona un resumen de los nuevos hallazgos de eficacia y seguridad clínicamente importantes obtenidos de los ensayos clínicos patrocinados por el titular de registro sanitario durante el intervalo de notificación, que puede ser procedente de diferentes fuentes, y en las cuales se mencionan los ensayos clínicos completados o en curso, los seguimientos a largo plazo, como por ejemplo las terapias avanzadas, que dentro de ellas están las terapias génicas o terapias celulares. También están incluidos otros usos terapéuticos del medicamento, por ejemplo, los programas de acceso ampliado, programas de uso compasivo, uso particular por parte del paciente, entre otros. Nuevos datos de seguridad relacionados a combinaciones a dosis fija. Y la falta de eficacia. Es importante mencionar que si dentro de esta evaluación de la seguridad y eficacia de los ensayos clínicos surge una señal, esta no va a ser tabulada aquí, sino que va a ser descrita en la sección 15, que la vamos a mencionar posteriormente. De ahí tenemos los hallazgos de estudios no intervencionistas. En este se debe resumir la información pertinente en materia de seguridad o aquella información con posible incidencia en la evaluación beneficio-riesgo de los estudios no intervencionistas patrocinados por el titular de registro sanitario. Dentro de estos se tienen los estudios observacionales, estudios epidemiológicos, registros y programas de farmacovigilancia activa y estudios de utilización de medicamentos. Por ejemplo, los problemas de seguridad en mujeres embarazadas. En la parte 9 es la información de otros ensayos clínicos y otras fuentes. En ella se incluyen otros ensayos clínicos, los cuales es aquella información procedente de otras fuentes de ensayos clínicos de estudios a los que pueda acceder el titular de registro sanitario durante ese intervalo de notificación. Por ejemplo, los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Y también tenemos los errores de medicación. Los errores de medicación. En ellos incluso se incluyen aquellos que no se encuentran acompañados de reacciones adversas. Y estos, como ya sabemos, estos errores de medicación pueden surgir o pueden aparecer en cualquier etapa del proceso de uso de medicamentos y pueden involucrar a los pacientes, profesionales de la salud, etc. Datos no clínicos. En menciona o resume los estudios no clínicos in vivo e in vitro, como por ejemplo los estudios de reproducción, inmunotoxicidad o carcinogenicidad, ya sea en curso o completados durante el intervalo de notificación. También tenemos la literatura. En la literatura son aquellos hallazgos de seguridad nuevos y significativos
que han sido publicados en la literatura científica, revisada ya sea por pares o puestos a disposición como manuscritos no publicados. Dentro de ellos pueden identificar casos individuales y en los cuales se incluyen los resultados del embarazo, incluida la interrupción del embarazo, uso en poblaciones pediátricas, falta de eficacia, sobredosis, errores de medicación en los cuales no hay una RAM, etc. Otros informes periódicos. Esto aplica solo para combinaciones o múltiples indicaciones que obligan a preparar varios IPS. La falta de eficacia en ensayos clínicos controlados. Aquí se debe resumir todos los datos de los ensayos clínicos que indiquen la falta de eficacia en relación con las etapas establecidas para los productos destinados a tratar o prevenir enfermedades graves o potencialmente mortales. Ahora, información de último momento. Es aquella información que surge durante el periodo que la compañía tiene para elaborar el IPS que surge. Es decir, que surge posterior al cierre de datos de la compañía, es decir, en el data log point. Puede surgir una información demasiado importante que no se pudo ingresar dentro del tiempo de evaluación del IPS, pero es tan importante que se tiene que mencionar. Como, por ejemplo, que se puede ingresar nuevas publicaciones, datos importantes de seguimientos o hallazgos toxicológicos clínicamente relevantes. Ahora vamos a la parte 15, que es el resumen de señales nuevas en curso o cerradas. Pero para esto necesitamos saber qué es una señal. Una señal, según la OMS, es aquella información sobre una posible relación causal entre un acontecimiento adverso y un fármaco, siendo la relación indeterminada o incompletamente documentada previamente. Por lo general, es necesario tener más de una notificación para generar una señal, dependiendo de la gravedad del evento y la calidad de la información. Una señal es una hipótesis junto con datos y argumentos, y es importante tener en cuenta que una señal no solo es algo cierto, sino también de naturaleza preliminar. Entonces, en este resumen de señales nuevas o en curso, vamos a hablar de estas señales que se pueden dividir en señal nueva en curso cerrado. ¿Qué es una señal nueva? Es aquella identificada por primera vez durante el intervalo de reporte en el cual se está requiriendo acciones posteriores de evaluación. Señal en curso. Es aquella que permanece en evaluación en la fecha de punto de corte. Y la cerrada, una señal por la cual una evaluación se completó durante el intervalo de reporte. Entonces va a incluir una visión general de toda esta información y cada una va, esta sección puede ir acá en esta sección, perdón, o como anexo. Y en cada tabulación debe incluir una breve descripción de la señal, fecha en la que el titular del registro sanitario se dio cuenta de esa señal, estado de la señal final del intervalo de notificación, ya sea cerrada o en curso, fecha en que se cerró la señal, si es que se cierra, fuente de la señal, un breve resumen de la información importante, planes de evaluación y acciones tomadas o planificadas. Ahora, esta es la parte más macro, es decir, esta es bastante grande y habla principalmente de, incluye el resumen de las preocupaciones de seguridad. Es importante hacer hincapié en qué es una preocupación de seguridad. Esto lo conocemos desde el plan de gestión de riesgo, pero hay que hacer membranza en este informe. ¿Qué es
las preocupaciones de seguridad son 3. Un riesgo identificado importante, un riesgo potencial importante y la información importante. Los riesgos importantes son aquellos que pueden tener un impacto negativo en el balance riesgo-beneficio del producto y que puede afectar la salud pública. Dentro de ellos, el riesgo identificado es aquel en el cual existen pruebas suficientes de una asociación causal entre el medicamento con el medicamento. El potencial es un suceso médico no deseado para el cual existen bases que permiten suponer una asociación con el medicamento o vacuna de interés. Pero esa asociación no ha sido confirmada. Y la información faltante es una información de seguridad del medicamento que no está disponible en el momento de la presentación del medicamento y representa una limitación de la información de seguridad. Además de esa información, el resumen de preocupaciones de seguridad, se realiza la evaluación de señales. Esta evaluación de señales va a ir incluida no solo como una tabulación, sino en prosa, en la cual va a mencionar los diferentes tipos de categorías de las señales. Las señales, por ejemplo, cerradas se dividen en refutadas o recategorizadas. Cuando hablo de recategorización, es decir, que esa señal se convierte en un riesgo potencial importante o un riesgo importante identificado o un riesgo potencial no categorizado como importante o un riesgo identificado como riesgo no categorizado como importante. También va a ir incluida la evaluación de riesgos y nueva información. En esta incluye una nueva información que es pertinente a los riesgos previamente reconocidos que no esté ya incluida en las subsecciones anteriores, por ejemplo, en la evaluación de señales. En este caso también hay una categorización o se puede organizar de muchas maneras, como por ejemplo, no hay información sobre riesgos potenciales importantes, sobre riesgos importantes identificados o riesgos potenciales no clasificados como importantes. Aquí, de igual forma, tiene que ir información acerca de la fuente de la nueva información, antecedentes, el método de evaluación, resultados, discusión y conclusiones. En el acápite 16 también se incluye la caracterización de riesgos. En ellas, en función de la naturaleza de la fuente de datos, se caracteriza y se incluye en su caso la frecuencia, el número de casos, la estimación de los pacientes, el impacto en la salud pública y las características del paciente que son relevantes. Y si aplica la eficacia de la minimización de riesgo. Es decir, que las evaluaciones de la eficacia de las actividades de minimización de riesgo pertinentes para la evaluación de riesgo y beneficio. Es importante conocer esta eficacia en las actividades de minimización de riesgos en cualquier país o región que puedan tener utilidad en otros países o regiones. Aquí se hace la membranza. La parte 17 es la evaluación del beneficio. En este es una información importante sobre la eficacia y efectividad del producto. También incluye información recientemente identificada sobre eficacia y efectividad y se caracterizan los beneficios. En la parte 18, que es el análisis integrado del beneficio-riesgo para las indicaciones aprobadas, en este se incluye una evaluación general de beneficio-riesgo del medicamento que incluye esa evaluación concisa y crítica del análisis beneficio-riesgo. Y por último, las conclusiones y acciones, en el cual debe concluir con las implicaciones de cualquier información nueva que surja durante el informe en términos de la evaluación general de la relación riesgo-beneficio para cada indicación autorizada.
Y por último, los anexos. Aquí va incluido el CCDS, las tabulaciones que mencionábamos, tanto de las estimaciones de patrón de uso, así como las tabulaciones de los términos preferentes, tanto para ensayos clínicos como para los estudios en postcomercialización. Es importante, como había dicho anteriormente, que los dos documentos importantes en farmacovigilancia son el IPS y el Plan de Gestión de Riesgo, y es importante mencionar que durante la preparación de un IPS, el titular de la autorización debe considerar si algún riesgo identificado potencial discutido dentro del PSUR es importante y requiere una actualización del PR. Tal es el caso cuando se hacía mención de que se recategoriza una señal. Se presenta una señal y al final, al evaluarla, se considera que es un riesgo potencial o un riesgo identificado, entonces se tiene que hacer cambios también en el plan de gestión de riesgo, mencionando ese nuevo riesgo que se está presentando para el producto. Entonces, es una evaluación de seguridad del medicamento. Viene desde la preautorización hasta la posautorización, en el cual el plan de gestión de riesgo es el que incluye ambos caminos. El IPS es importante en la postautorización porque se tiene más establecida una seguridad. Y eso es todo. Muchas gracias. Y es de recordarles que el correo de contacto como Superintendencia de Regulación Sanitaria es farmacovigilancia@srs.gov.sb. Ahí podemos recibir cualquier duda y cualquier comentario. Y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su amplia información. Estimados participantes, en estos momentos les publicaremos en el chat la evaluación de esta ponencia, para lo cual vamos a dar 3 minutos a fin de que puedan completarla, ¿verdad? Entonces, nos interesa que nos compartan temas de interés para próximos webinars y próximas capacitaciones. Posteriormente, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. No sin antes aclarar de que este webinar está siendo grabado y posteriormente va a ser subido a nuestro canal de YouTube.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En este momento daremos espacio a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, nos pregunta Edi Zúñiga Calvo, doctora, nos dice una consulta en relación a los productos innovadores. ¿Este producto va a ser siempre innovador o cuando pierda patente? Buenos días. Sí, siempre va a ser innovador. Ok, muchas gracias. A ver, Charles Pérez nos pregunta, para los productos OTC o productos de consumo, también deben presentar EPSUR. Sí, también. La guía, quiero ver, la guía dentro de la norma técnica de farmacovigilancia, ahí está la lista de todos los productos que pueden presentar los informes periódicos de seguridad. Pero principalmente en estos casos, si en dado caso se encuentra al evaluar un informe periódico de seguridad de estas moléculas innovadoras, se obtiene nueva información de seguridad que es de importancia, se solicita a otras moléculas similares que se presenten en los informes periódicos de seguridad. Muchísimas gracias, doctora. A ver, Roberto Carlos Serrano nos pregunta, nos dice, buenos días, doctora Iraeta. Bueno, gracias por la presentación. Un producto que lleva años comercializando, pero se va a hacer la primera presentación del IPS en El Salvador. La empresa ha decidido apegarse a la calendarización EMA. ¿Es permitido seguir esta frecuencia de presentación? Por ejemplo, EMA menciona que el sometimiento es cada 5 años, aunque sea la primera presentación en El Salvador. Sí, sí se puede realizar esa presentación cada 5 años. Sin embargo, es importante mencionar que como autoridad reguladora se le puede solicitar un calendario propio dependiendo si se encuentra un riesgo o nuevos riesgos que sean de importancia. Entonces se puede pedir un calendario propio y pedir otros tiempos de presentación dependiendo del riesgo y la evaluación del riesgo-beneficio que se realiza. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, doctora. Nos amplía la pregunta y nos dice una consulta adicional. Cuando se ha presentado el IEPS en otras agencias reguladoras de alta vigilancia o en Europa, ¿se puede presentar el mismo documento en El Salvador? Sí, sí se puede. Y es importante mencionar que lo que se busca también es tener información propia de país. Entonces, si hay datos o información del país, es importante que a través de estos informes periódicos de seguridad que se presenten aquí en El Salvador, incluyan esa información. Pero referente a la pregunta, sí, sí se puede. Perfecto, muchas gracias. A ver, nos hacen otra consulta. Nos dicen, ¿qué actividades podrían realizarse para medir la efectividad de las medidas de minimización de riesgo si estas medidas deben de ser autorizadas por la SRS? Eh, ¿Me podría repetir la pregunta? Perdón, es que ya, perdón, pero ya está sonando la, Ah, la alarma. bueno, Entonces, perfecto. hay un Bueno, y poco creo que de llegamos a, interferencia. cre-
Creo que llegamos al cierre realmente de esta pregunta, con estas preguntas, por lo que se había mencionado. Agradecerle siempre a la doctora Karen Estefanía Eraeta Chávez por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación y agradecerle también a todos por acompañarnos al final de este webinar, no sin antes invitarlos para el siguiente webinar que se va a realizar el día de mañana, que se llama Desarrollo de Sistemas Locales de Tecnovigilancia, siempre con los compañeros de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Gracias. Y también recordarles que si queda alguna pregunta, lo pueden hacer a través del correo de farmacovigilancia @srs.gov.sb para cualquier duda. Estamos a la orden. Gracias.